Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Bueno, estamos ahorita ya segundo día, ¿verdad? Espero pues que en Dios hayas comenzado perfectamente esta semana con el apoyo, la ayuda de Dios en tu vida, ¿verdad? Realizando, ¿verdad? Todos aquellos propósitos que tú te propones, ¿verdad? En cada día realizar. Así que ahora pues yo te doy la bienvenida a este lugar, a mi mesa espiritual, donde vamos a seguir comentando, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios, lo que son los libros de las cartas paulinas, perdón, son cartas paulinas, ¿verdad? Son cartas paulinas. Vamos a seguir hablando de ellas y estamos mencionando que estamos ahorita en el grupito de las cartas pastorales, ¿verdad? Que son Primera, Segunda Timoteo y Tito. Entonces vamos a hablar ahora de Tito. Ya habíamos hablado de Primera y Segunda Timoteo, pero ahorita vamos a hablar acerca de la carta de Tito. Así es que voy a invitarte que vayas a traer tu Biblia por ahí, ¿verdad? Donde estés, ¿verdad? Tal vez ya estás en tu casa o vienes de camino, ¿verdad? Vas escuchando. Pero si tú estás a la mano ahí, puedes tener tu Biblia, pues tómala y vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento. Trae tu papel, tu lápiz, ¿verdad? Para que anotes esas citas bíblicas claves, ¿verdad? Para que podamos comprender perfectamente la palabra de Dios. Pero antes de todo, vamos a orar. Vamos a poner este espacio en las manos de Dios para que sea Él pues tomando el control de todo lo que se va a hablar. Así que acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias en este momento, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar aquí nuevamente para compartir esta poderosa palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Te ruego, mi Señor, que seas tú tocando los corazones de las personas que me están escuchando. Señor, aquellos que se van a incorporar posteriormente, que ese corazón, Señor, pueda ser ese terreno fértil, donde esta semilla pueda germinar, Señor, y pueda dar fruto, así como tú has establecido en nuestras vidas. Señor, sé tú utilizando mis labios, que no se diga palabra que tú no quieres que exprese, sino que si todo lo que se menciona aquí sea conforme a tu voluntad, Señor, y que esta palabra haga el propósito para lo cual se está siendo enviada en este momento. Toma el control de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Quita toda distracción, Señor, para que podamos estar acá pendientes de lo que tu palabra nos va a enseñar en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Bienvenida Daisy Estrada. Aleluya, gloria a Dios porque está presente aquí. Bien, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí acompañándome. Bien, vamos a seguir con el estudio, ¿verdad?, de Tito. Bueno, vamos a recordar un poquito de 2 Timoteo. Ya hablábamos, ¿verdad?, que Timoteo era el discípulo, ¿verdad?, del apóstol Pablo, y él lo consideraba un hijo, ¿verdad?, porque él lo discipuló y él lo mandó a la iglesia de Efesios. Vamos a recordar cuáles serán los propósitos para que tú veas que aquí en esta carta de Tito hay una diferencia y algo muy importante que quiero que nosotros nos enfoquemos. Pero acá, en cambio, Timoteo, ¿verdad?, los propósitos, hablamos de que era el primer lugar que quería que llegara a verlo. Recordemos que el apóstol Pablo estaba prisionero, ¿verdad?, a causa de predicar la palabra de Dios. Y él estaba con aquella nostalgia, ¿verdad?, que quería ver a su discípulo, a su hijo espiritual. Entonces, por eso le decía a Timoteo, ven pronto, ¿verdad?, porque te quiero ver. Entonces, ese era uno de los propósitos. El otro era, ¿verdad?, nos recordamos que era advertirle de los falsos maestros, de esas enseñanzas erróneas que se estaban dando en ese lugar. Y también animándole, ¿verdad?, animándole en sus deberes, en lo que él tenía que hacer, recordándole, ¿verdad?, que era necesario pues que nadie tuviera en poco su juventud, le decía el apóstol Pablo, porque él estaba ya pues dotado para poder estar cumpliendo esa función. Y también le hablaba acerca de las persecuciones, que estuviera resistente, ¿verdad?, que fuera fuerte, que se mantuviera firme, que el apóstol Pablo había sido ejemplo en ello, ¿verdad?, en todas las persecuciones y todos los momentos difíciles que él había cruzado. Entonces ahora vamos ya a entrar en sí a la carta de Tito. Tito también era un discípulo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, también considerado un hijo espiritual. El apóstol Pablo con Tito llegaron a esta isla que es Creta, la isla de Creta. Y dice acá la historia, ¿verdad?, de
de que ellos levantaron ahí esa obra. Pero el apóstol Pablo tuvo que salir y dejó a Tito, ¿verdad? Allí en esa isla de Creta. ¿Y cuál era la función que tenía que hacer él? Bueno, dice que tenía que instruir y organizar la iglesia cretense. Y también le dio instrucciones en esta carta cómo debería de tratar a la gente. Este lugar, ¿verdad? Lo que tenía que tener tenía que poner orden y disciplina en esta iglesia. Ahora bien, dice que la carta fue escrita aproximadamente en el 64 y 67 después de Cristo aproximadamente. Se cree que esta carta se escribió al mismo tiempo que se escribió la primera carta a Timoteo. Entonces, la función principal que estaba aquí enviando el apóstol Pablo a Tito y lo dejó ahí en esa isla de Creta es para poner orden a ese descontrol, ¿verdad?, que había en esta iglesia en ese momento. Este es un dato muy importante que tú tienes que tomar en cuenta al momento de leer esta carta. Porque como te recuerdo, ¿verdad?, cuando tienes que leer la palabra de Dios, tienes que acordarte, ¿verdad?, de estos puntos para poder entender mejor para quién fue escrita, el tiempo, qué fechas fueron escritos, para que tú puedas comprender que hay aspectos que se pueden aplicar a nosotros y hay otros que no, porque tiene que ver la cultura de ese lugar para el cual fue escrita esta carta. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar ahora con estas. Había un problema en esa iglesia. ¿Y cuál es el problema? Ahí está descrita, ¿verdad? En el primer capítulo, del 10 al 13. Dice que ellos estaban enseñando por dinero y que acusaban, ¿verdad?, a los cretenses de mentirosos, de malas bestias, de glotones y de ociosos. Ese era el problema que se estaba dando en esa iglesia. Y por eso él dejó ahí a Tito para que pudiera enderezar esa situación. Ahora bien, vamos a iniciar con tres aspectos muy importantes o tres puntos muy importantes de lo cual pues se divide, ¿verdad?, esta carta. Es bien pequeña, ¿verdad? Tú la puedes leer completamente en unos 10 minutos, porque solamente es una página. En 5 minutos creo que tú ya la has leído. Pero aquí en esta carta tan pequeña está clasificado tres puntos bien importantes y que se da pues como se puede otorgar o se da, más bien dicho, en la distribución de cómo se debe de organizar la iglesia. Acordémonos que son cartas pastorales y están dirigidas más que todo a la labor pastoral. Pero aquí podemos ver estos tres aspectos bien importantes. Y el primero nos trata de una organización. Dice acá que la iglesia tenía que ser una organización ordenada, ¿verdad? Una organización ordenada. Y eso está en Tito 1:5. Vámonos a la palabra de Dios y vamos a leer qué dice Tito 1:5. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando escuchamos la palabra, ¿verdad?, para que corrigieses lo deficiente, y eso es lo que quiero que hagamos acá, ¿verdad?, este punto. Cuando hablamos de deficiencia, estamos hablando prácticamente de tres aspectos muy importantes que tenía que hacer Tito en ese lugar. Y es diagnosticar, solventar el problema y luego delegar. Cuando nosotros vamos a ver qué es lo deficiente en algún lugar, tenemos que hacer algo que se llama diagnóstico. En el área en que yo he trabajado, siempre hacíamos una planificación. Y dentro de esa planificación había algo que se llamaba diagnóstico. Y allí se empleaba aquella frase que se menciona, o tal vez tú ya lo has escuchado hablar, que se llama FODA, ¿verdad? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Se hacía en cuanto adentro del lugar de estudio y cuanto afuera también, ¿verdad? ¿Cuál era la posibilidad de fortaleza, de debilidades, lo que se podía, ¿verdad?, realizar allí? Y eso se llama diagnóstico. Y eso es muy importante en el momento que se va a organizar una iglesia. Aquí le estaba diciendo en pocas palabras eso, porque dice, vas a ir a ver las debilidades. O sea, tenía que observar qué es lo que estaba sucediendo,
¿verdad? Así como dice la palabra de Dios, la luz es la que trae en evidencia todas las cosas. Y muchas veces yo te he dicho en otras ocasiones, esos ejemplos que te he puesto, ¿verdad? A veces te digo, cuando tú llegas a tu casa y has puesto los muebles ahí, quizás los has cambiado de lugar, y tú llegas a tu casa y está la luz o la lámpara apagada, tú no puedes ver a dónde están ubicados los muebles o si hay algo extraño, ¿verdad? Que no estaba antes ahí. Tú no lo puedes ver porque está oscuro. Pero cuando tú enciendes la lámpara, entonces tú puedes ver claramente todas las cosas y puedes ver lo que está fuera de orden en ese lugar. Así es cuando llega la luz. Cuando la luz llega, no tiene por qué señalar el problema, sino que la luz simplemente evidencia todo lo que está sucediendo en determinado lugar. Entonces aquí Tito estaba en esa isla, estaba en la iglesia de Creta, pero él tenía que ver cuáles eran las deficiencias, qué es lo que estaba sucediendo ahí para poderlo corregir. Entonces él tenía que hacer esto, tenía que hacer un diagnóstico y después tenía que seleccionar a la gente, porque posteriormente en los versículos del 6 al 9, ahí está descrito, ¿verdad? Le dice, vas a seleccionar personas, ancianos que tengan aptitud, que sean aptos, ¿verdad? Para poder realizar esta labor. No me voy a introducir en eso porque ya lo hemos visto allá con Timoteo, ¿verdad? Que dice que sean maridos de una sola mujer, ¿verdad? Que no sean dados al vino, que sean castos, que sean obedientes, todo eso, que se sometan. Entonces todo eso está allí, ¿verdad? Entonces no me voy a introducir mucho en esto, porque ya lo hemos visto allá en la carta a Timoteo. Pero eso tenía que seleccionarlo. Tito tenía que seleccionar a ese personal, tenía que seleccionar a esas personas y luego tenía que delegarlos, porque le dice que tiene que mandarlos a cada ciudad, como lo leímos acá en el versículo 5, que dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses los deficientes, establecieses los ancianos, ¿verdad? Establecieses los ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces tenía que seleccionar las personas y luego tenía que delegarles a dónde iban a estar ellos laborando, funcionando, ¿verdad? Dando ese ejemplo, predicando esa palabra de Dios a las personas que estaban cerca al lugar, ¿verdad? Donde se les había asignado. Entonces a eso se le llama organización, la primera parte, ¿verdad? Es una organización de cómo, ¿verdad? Se estableció esta iglesia. Ahora el segundo punto es que tenía que enseñar a predicar la palabra de Dios. Muy importante, y cuando estamos hablando de este segundo punto, ¿verdad? Que es el capítulo 2, básicamente estamos hablando de doctrina, ¿verdad? Estamos hablando de enseñar esa conducta, de cómo debe de estar la persona doctrinalmente, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver allá en el 2.1. Acompáñame ahí en el libro de Tito 2.1. Dice así: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso le está diciendo a Tito. Recordemos que es una carta para Tito. Le está diciendo, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. O sea, no hables otra cosa, le está diciendo. No te enfoques en otra cosa. Habla lo que está en la palabra de Dios. Habla según cómo está la palabra de Dios. No te ocultes nada tampoco. Porque muchas veces ya llevándolo aquí a la práctica, ¿verdad? Llevándolo a nuestra época, muchas veces escondemos esas citas bíblicas porque decimos, no, si yo predico de esto se me va a ir tal persona, si yo predico de esto se va a ofender a aquella persona, tu amiguito, tu amiguita, no, se va a ofender, no, a la palabra hay que decirla tal y como está aquí. Cuando Dios nos da ese privilegio de compartir la palabra de Dios, no nos podemos ocultar nada. Por eso le está diciendo a él, tú predicas, ¿verdad? La sana doctrina, esto, la palabra de Dios, ¿verdad? Que se nos ha presentado. Esa es la que tenemos nosotros que hablar, de acuerdo y como esté en ella. No ocultar nada por conveniencia, ni porque estamos siendo confrontados, ¿verdad? No vamos a callar esa parte porque vamos a ser señalados. No, porque la palabra de Dios, esta es una de las funciones que tiene que confrontarnos para poder entender cuál es el error en el que estamos y poder cambiar ese error. Si no, no vamos a crecer, no vamos a avanzar en la vida espiritual. Por eso es necesario, le dice aquí, tú predicas la sana doctrina. Y la sana doctrina es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Jesús dejó, lo que Él mostró,
El ejemplo que Él dio toda su santa palabra tiene que verse, tiene que darse así como está estipulada en la Biblia. Amén. Entonces dice aquí, tú predica, dice, la sana doctrina. Y aquí podemos notar, ¿verdad? En los siguientes puntos, después de, en el versículo 2 en adelante, que también es otra parte que me la voy a obviar ahorita, ¿verdad? Porque ahí nada más expresa, ¿verdad? Lo mismo, le habla a los jóvenes, le habla a los ancianos y ancianas cómo debe de ser su conducta de acuerdo a la doctrina. Cuando hablamos de ancianos y ancianas en este punto, no estamos hablando, ¿verdad?, de aquellos que Tito seleccionó para mandarlos a diferentes ciudades, sino que estamos hablando de los ancianos y ancianas en edad, ¿verdad? En edad, ¿cómo debe de comportarse esas personas de la edad ya en su anciana, en su edad de, esas personas ya en su edad de vejez, ¿verdad? ¿Cómo deben de comportarse? ¿Cómo debe de actuar? ¿Cuál debe ser su conducta con las demás personas de la iglesia? Asimismo, habla a los jóvenes. ¿Cuál debe ser su conducta de ellos? A los siervos, ¿cuál debe ser su conducta? Ahora, cuando hablamos de siervos acá, es lo mismo que estamos hablando de empleados, porque ahora ya no hay siervos, ya no hay esclavos. Antes sí había esclavitud y por eso habían siervos y amos, pero hoy ya no hay esclavitud. Lo que hoy existe son empleados y jefes. Entonces ahí menciona la palabra de Dios cómo debe de ser, cómo debe de conducirse, ¿verdad?, el empleado para con su jefe, ¿verdad? Eso lo podemos ver allí, posteriormente en los versículos que siguen. ¿Por qué no estoy haciendo mucha referencia? Porque ya lo hemos visto en la carta a Timoteo, ¿verdad? Si tú me has seguido, vas a comprender esto. Y si no, pues ahí tú te regresas y vas a encontrar ahí el estudio a Timoteo allá en YouTube, ¿verdad? O si no, ahí en la página de Cielos Abiertos tú encuentras ahí todos los estudios que hemos tenido. Otra situación que quiero aquí dejar más enfático es que estamos haciendo un estudio panorámico. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que tú aprendas a estudiar la Biblia en tu casa, que cuando tú la leas puedas comprenderla con los puntos más esenciales de los cuales te estoy compartiendo aquí, ¿verdad? Por eso estamos haciéndolo panorámico, no estamos profundizando tanto en ello. Bien, ya dicho esto, continuamos. Y dice acá, en el 2.8, vamos a ver el 2.8, lo que dice aquí la palabra de Dios, dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando tu aprendizaje es sustancioso, ¿verdad?, tu desenvolvimiento es efectivo. Lo que tú aprendes no se te olvida jamás. Y cuando tú aprendes bien la palabra de Dios, tú puedes refutar cualquier cosa que venga contraria a ella. Te pueden decir, mire, la palabra de Dios dice esto, pero tú la conoces. No dice así la palabra de Dios. Alguien te viene a decir algo diferente a la doctrina que tú tienes de que es la palabra de Dios, basada en la palabra de Dios. Porque no estamos hablando de doctrina de hombres, estamos hablando de la doctrina que Dios dejó en la palabra. Entonces tú vienes y escuchas algo afuera, algún rumor o algo de la doctrina, alguien que te dijo algo. Pero cuando tú conoces, nadie, ¿verdad?, te puede engañar. Y así es en toda área de tu vida. Cuando tú conoces algo, nadie te puede decir otra cosa porque tú sabes muy bien, ¿verdad?, lo que haces, tú sabes muy bien lo que conoces. Así es la palabra de Dios. Entonces, cuando tu conocimiento, tu aprendizaje de la palabra de Dios es así efectivo, ¿verdad? Entonces nadie te puede engañar. Tu desenvolvimiento va a ser de igual manera, de una manera específica, porque tú vas a saber qué hacer en un momento difícil, porque tú conoces la palabra de Dios y tú vas a aprender a refutar aquello que viene en contra, ¿verdad?, de la doctrina que tú has aprendido en la palabra de Dios. Entonces, por eso dice aquí, palabra sana, dice, e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, porque nuestra actitud, nuestro testimonio va a ser correcto. El enemigo no va a hallar de dónde atacarnos, porque todo lo vamos a hacer de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Muy bien.
Vamos al tercer punto, que es el capítulo 3, ¿verdad? Son 3 capítulos, vamos al capítulo 3. Y aquí estamos hablando de las obras, ¿verdad? Y de la práctica. Veamos bien cómo va estructurado esto. El primer capítulo nos habla de una organización, de cómo va estructurada la iglesia. En el segundo capítulo nos habla, ¿verdad?, del aprendizaje de la palabra de Dios. Y el tercer capítulo vamos ya a la obra, a poner en práctica, ¿verdad? A poner en práctica lo que se ha aprendido. Y vamos al 3.1, dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hay 2 palabritas aquí que dice sujetos a los gobernantes y autoridades. Gobernantes, ¿verdad? Sabemos ya que son todos los jefes de Estado, ¿verdad? Todos los presidentes. Estar sujetos a esas leyes, estar sujetos a todas las disposiciones que ellos pues tomen en cuenta para el bienestar de una nación. Y cuando hablamos de autoridad, son todas aquellas personas que ejercen, ¿verdad?, una posición de jefatura, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, en cualquier lugar, ¿verdad?, donde en la casa, ¿verdad?, los padres de familia son jefes de sus hijos. Entonces, donde hay autoridad, ¿verdad?, entonces ahí se tiene que respetar y ser sumisos. Pero dice aquí que obedezcan, dice, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Vemos aquí 3 aspectos muy importantes. Dice que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Hablábamos de sujeto en el área de matrimonio, ¿verdad?, que tenían que estar unidos, ¿verdad?, que Dios los une. Pero ahora vamos a hablar de sujeto a nuestra autoridad. ¿Qué significa eso? No es que vamos a estar unidos así como en matrimonio, ¿verdad? No, sujeto significa que tenemos que reconocer esa posición. Tenemos que respetar y honrar esa posición. Eso significa sujetarse a esa persona. No esclavo, ¿verdad? Porque no estamos en el tiempo de esclavitud. Pero sí vamos a estar sujetos, vamos a estar en subyugación, no que sujetos, vamos a estar respetando, reconociendo la posición que esa persona ejerce en determinado lugar. Ahora dice también en obediencia, ¿verdad? Es acudir al llamado que hace este jefe, a atender, ¿verdad?, a lo que él está diciendo, a ser obediente a lo que esta persona está diciendo. También dice la última parte, ¿verdad?, dispuestos. A estar dispuestos. ¿Qué quiere, jefe? ¿Qué más necesita? ¿Le puedo ayudar en algo más? ¿Necesita que le ayude en algo más? O sea, estar dispuestos. Si alguien, el jefe viene y le dice, mire, necesito este favor suyo. Ah, sí, jefe, también está bien, lo podemos hacer. Estar siempre dispuestos, ¿verdad?, a poder realizar esa labor que ese jefe está pidiendo en ese momento. Entonces, esto tiene que ver con las obras, tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver cómo nos desenvolvemos en cualquier área de nuestra vida y también en la iglesia. Recordemos que aquí habían ciertos puntos, ciertos aspectos por qué Pablo le decía esto a Tito. Y lo vamos a leer aquí. Quiero que vayamos del 2 en adelante. Dice aquí 3:2, dice: que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces está mencionando aquí que nadie difame a otro. O sea, esta es la conducta que tenían. Por eso decía él, ¿verdad?, que diles a ellos, ¿verdad? Diles a ellos que tienen que estar sujetos a los gobernantes y a las autoridades, porque tenían este tipo de conducta. Entonces le dice a ellos, pero que nadie difame a su hermano, que nadie difame a su hermano, porque recuerde que nosotros éramos eso en otro tiempo, dice él. Ahí estamos viendo la misericordia, ¿verdad? Porque en estos tiempos hay muchas personas que hablan mal de otro, que difaman a otro, que levantan calumnia de otro y se olvidan que en determinado momento fueron igual, porque todos
antes de venir a Cristo, veníamos con mañas. Nadie puede decir lo contrario. Tú no puedes decir que no es cierto. Traíamos mañas del mundo, ¿verdad? Cuando veníamos a Cristo, traíamos cosas del mundo que no eran agradables a Dios. Pero sin embargo, Él tuvo paciencia con nosotros. Fue grande en misericordia con nosotros. Y nosotros muchas veces, más que todas aquellas personas que son religiosas, ¿verdad? Se fijan en los errores, se fijan en los defectos y empiezan a criticar y señalar. Mira lo que está haciendo mira ese no ha dejado el licor, mira ese no ha dejado el cigarro, mira ese aquí, ese allá. Y empiezan a difamar y a criticar y a juzgar. Y eso similar a lo que estaba pasando aquí. Y eso le dice a él, diles que no hagan eso y que se sometan a toda autoridad, porque en este caso, pues, si son autoridades que son puestas por Dios, ¿verdad? Autoridades que se han tomado así como las recomendaciones que estaba dando el apóstol Pablo, son personas que iban a dar un testimonio, ¿verdad? De que estaban haciendo lo correcto. Entonces, por eso decían ahí, diles que se sometan a esas autoridades, aquellos que están haciendo lo correcto, aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, porque también hay que tocar este punto. Hay autoridades que no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Nos sometemos a esa autoridad? Pero hay que pedir la sabiduría de Dios, porque nos está diciendo en su palabra que hay que someterse. Pero tampoco tú vas a obedecerle a alguien que le diga, mira, anda a quitarle la vida al otro. Y no solamente con armas, sino que también con nuestras palabras, con difamar, como dice aquí. Con difamar le quitamos la vida a otra gente, con levantar calumnias le quitamos la vida a otra gente, porque le quitamos oportunidades de su vida para poderse realizar, para poder salir adelante. Le quitamos esas oportunidades por hablar mal de alguien. Entonces aquí dice, no difamen a su hermano, ¿verdad? No es ese nuestro rol como cristianos, difamar a otros, sino darle la mano, levantarlo y ponerlo en pie para que siga caminando, ¿verdad? Esa es nuestra función, porque todos tenemos nuestros momentos difíciles. Tarde o temprano a alguno le puede pasar algo y entonces vamos a necesitar la ayuda de otro, ¿verdad? Entonces por eso aquí dice, no difamen a su hermano, ¿verdad? Porque también nosotros éramos eso en otro tiempo, decía aquí el apóstol Pablo. Ya dice en el 4, ¿verdad? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. No hay obra alguna que nosotros podamos haber hecho para que nuestro Señor tuviera esa misericordia con nosotros, para podernos rescatar de esa condenación eterna que nosotros teníamos. Sino que fue por su sangre, dice acá, fue por nuestro Salvador, ¿verdad? Que Él nos vino y nos limpió con esa sangre. Y hay dos palabras ahí que dice regeneración. Yo estaba investigando que regeneración es un nuevo nacimiento, es nacer de nuevo. Es como le dijo Nicodemo, ¿cómo es que un hombre puede volver a meterse en el vientre de su madre? ¿Verdad? No, es que hay que nacer de nuevo. No significa nacer en carne, sino que nacer en el espíritu, ser una nueva persona, ser una persona diferente, un nuevo nacimiento. Es que vas a dejar todo lo del mundo atrás, es que vas a dejar todo aquello que no conviene a Dios atrás, no te conviene a ti atrás, no le agrada a Dios. Entonces todo eso hay que dejarlo atrás, porque tú eres una nueva criatura y la nueva criatura pues actúa diferente, no como era antes. Todas las cosas pasadas han quedado atrás, ¿verdad? Y también dice aquí renovación, fuimos regenerados y renovados por el Espíritu Santo. Renovación es establecer algo que había sido interrumpido. ¿Qué es lo que fue interrumpido en nosotros? La vida eterna. Cuando entró en pecado allá en el Edén, nosotros estamos destinados a vivir eternamente. Pero cuando entró el pecado allá en el Edén, entonces nosotros heredamos esa muerte eterna, esa condenación eterna. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos justificó, nos hizo justos, ¿verdad? Con su sangre nos justificó. Y además de eso, dice aquí, nos renovó, o sea, vino y dio continuidad a la vida eterna, porque todo aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene vida eterna.
porque por eso Cristo murió en la cruz. Ese es el propósito por el cual Cristo murió en la cruz, para darnos vida eterna, para quitar aquella condenación a causa del pecado. Entonces, en este momento, dice aquí, por eso dice, no difamen, ¿verdad? Porque Jesucristo murió por nosotros, su sangre nos justificó, además no solo nos justificó, sino que también nos regeneró, o sea, nos hizo nuevas personas. Ya no somos lo que éramos antes, somos nuevas personas, ya no somos los pecadores que estamos condenados antes, no, hoy tenemos vida eterna, ¿verdad? Entonces, por eso se dice, hemos sido regenerados y hemos sido renovados, ¿verdad? Por Cristo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, dice allá en el 7, ¿verdad? Justificados por su gracia, quiere decir que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para poder adquirir esa salvación. Él ya lo hizo todo en la cruz. Él ya lo efectuó, por eso dijo, consumado es. Cuando dijo consumado es, ahí se perdió aquello de condenación eterna y nos dio vida juntamente con él. Amén. Entonces, por eso dice ahí, no difamen a su hermano, porque lo que antes éramos nosotros fuimos limpios por nuestro Dios, fuimos lavados con su sangre, fuimos justificados, así como éramos antes nosotros, así están ellos, pero ellos van a volver de nuevo, ¿verdad? Así es que no critique, no infame, mejor ayúdele, ¿verdad? Para que pueda conducirse en el camino correcto. Amén. Bien, ahora vamos a ir a otros puntos muy específicos acá. Quiero que nos vayamos otra vez al 1. Vamos a leer el 15:16. Vamos a leer el 15:16 aquí de Tito. Dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Imagínate lo que dice aquí la palabra de Dios. Cada quien piensa como está su mente. Cada quien ve, comprende y habla como está su corazón. Entonces, aquí dice la palabra de Dios. Es cierto, existía este problema aquí en Creta, ¿verdad? Es cierto, existía, el apóstol Pablo lo confirma. Y está ahí en el versículo 13. Leamos del 11 en adelante, 1:11 dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornaron cosas enteras, dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y en el 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, vino otra persona, este profeta, y empezó a señalar todo lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Entonces le dice el apóstol Pablo: sí, Tito, eso es cierto, la verdad es que es cierto, ¿verdad? Pero yo te he enviado a ti para que tú pongas orden, ¿verdad? En esa iglesia, para que tú establezcas ahí lo correcto, ¿verdad? Pero también él dice: sí, pero aquel lo que piensa, eso, así como es su mente, así piensa, pensamientos corrompidos. ¿Qué está diciendo aquí? Se está pensando, esta persona está señalando el error, ¿verdad? Pero no está ayudando a mejorarlo. Eso está diciendo. Entonces solamente está criticando. Entonces, así como es su pensamiento, así se expresa. Como está en su corazón, así se expresa. Esa es la palabra de Dios, que todo el hombre habla de acuerdo a lo que hay en su corazón. Entonces, por eso dice aquí, están con su mente corrompida, dice. Porque dice, todas las cosas son puras para los puros. Aquellos que andan pensando en cosas buenas ven el problema y dicen: no, pero, o sea, está el problema, pero ellos no ven el problema. ¿Sabes qué ves la gente que tiene esa mente sana y pura? Ve una solución. Y lo mismo pasa cuando hay una persona que está pasando por un momento difícil. Y dice la persona, no ve esas circunstancias, no ve la tormenta, no ve la tempestad. Dice: es cierto, hay un momento difícil, sí,
Pero la persona que tiene su mente pura dice, el Señor se va a manifestar en esto que está pasando. Yo voy a ver la mano de Dios obrar. No se fija en el problema, no se queja del problema, porque su mente está sana, su mente está pensando en Dios. El que piensa en Dios, solo cosas de Dios habla. Y sus pensamientos están en Dios. Su respuesta siempre es Dios. Para todo es Dios. El que está con su mente sana. No piensa en la dificultad, no piensa en el problema, no se fija solo en el error, sino que dice, si esta persona está fallando, vamos a ver qué hacemos para ayudarle, ¿verdad? Porque no puede estar así, ¿verdad? Pero eso sucede con lo que pasa en nuestra mente y con nuestro corazón. Amén. Entonces dice aquí, están corrompidos e incrédulos nada le es puro. O sea, incrédulos no creen nada, no creen en Dios, no creen en que esas personas puedan mejorar, no creen nada, ¿verdad? Entonces dice el 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿verdad? Son las actitudes de una persona que no cree en Dios, una persona que niega lo que Dios puede hacer. Son actitudes de aquellos, ¿verdad?, que están entenebrecidos en sus pensamientos. Ahora bien, vámonos a otra cita bíblica acá. Vamos al 2 y vamos a leer del 11 en adelante. 11 adelante dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando estamos hablando aquí de buenas obras, no estamos hablando de que vamos a ver cuánto haces tú. Cuando estamos hablando aquí de frutos, vamos a ver qué cantidad de acciones tienes en tu vida. No, estamos hablando de los frutos del Espíritu. De eso estamos hablando. De los frutos del Espíritu, porque si tú miras toda la cita bíblica, todo el versículo está hablando de acciones de fruto del Espíritu, está hablando de salvación, está hablando de gracia, está hablando que nosotros no hicimos nada para merecer ese sacrificio, esa salvación, está hablando de que somos celosos, dice aquí en el 14, que vamos a llegar a ser personas celosos de buenas obras, pero celosos de las obras de qué, no de que cuánto haces tú, enséñame qué es lo que haces, no, porque hay personas que hacen las cosas, pero no están con el corazón correcto. Estamos hablando de esos frutos del Espíritu, ¿verdad? De esa bondad, de esa misericordia que tenemos para con los demás, de que no vamos a andar envidiando lo de otro, ¿verdad? Que vamos a ser personas que damos la mano a otros, esas personas misericordiosas con los demás, respetuosos. Entonces, a eso se refiere la palabra de Dios aquí. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Por qué le dice eso? Porque también Tito, al igual que Timoteo, son jóvenes. Son personas jóvenes. Entonces, pues le dice a Tito, que nadie te menosprecie, porque él tiene la autoridad. Mira qué importante. Joven, pero tenía la autoridad de Dios para poder decir eso, y la autoridad del apóstol Pablo, para poder venir, ¿verdad?, y poder ejercer esta labor a la cual el apóstol Pablo le había asignado. Entonces aquí le dice que nadie te menosprecie por ser joven, ¿verdad? Sino que haz tu labor. Ahora vamos allá al número 8 del 3.8. Vámonos al 3.8 ya para casi terminando, ¿verdad? Ya al 3.8 dice así. Palabra fiel es esta, dice, y en estas cosas quiero que incites con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una otra amonestación, deséchalo.
Ahora, vamos a hablar acá. Dice aquí, está hablando siempre que evite, ¿verdad? Que evite esas genealogías, que evite esas conversaciones, que evite esas actitudes necias, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Que mejor lo deja a un lado, porque lo que sucede es que cuando estamos ahí con personas de ese tipo, eso acarrea discusión, acarrea discordia, eso también nos hace actuar de igual manera. Entonces por eso dice, evita ese tipo de personas, le dice a Tito, porque también es joven, ¿verdad? Y casi siempre cuando hay un joven, la gente mayor quiere influenciarlo. Entonces por eso le dice, evita ese tipo, dijo, de discusiones acerca de la ley. ¿Por qué le dice acerca de la ley? Porque acuérdense que estábamos hablando acá acerca de la ley, de lo que es la circuncisión y lo que es las leyes que dejó allá con Moisés, que nosotros conocemos como los mandamientos, ¿verdad? Pero eso dice ahí que Jesús vino y solamente dejó 2 mandamientos y que la ley solamente era para reconocer el pecado, para saber identificar qué es el pecador. Pero lo que sí realmente significa la salvación es nuestro Señor Jesucristo, porque los mandamientos no son para salvar, sino que solamente la sangre de Jesucristo es la que salva. Entonces tenemos acá, dice, evita, dice, las discusiones acerca de la ley, porque son vanas, dice, y sin provecho. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado a su propio juicio. En pocas palabras, aquel que no hace caso, déjalo a un lado. Aquel que está ahí, que tú has llamado la atención y le has dicho, no hagas eso, deja de actuar de esa manera, deja de inferir en las cosas de Dios, deja de servir de obstáculo en las cosas de Dios. A ese que tú le has dicho una y otra vez, mira, quítate, deja de ser de obstáculo, deja de levantar falso, deja de hablar de tu hermano. Cuando tú dices una y otra vez eso y no hace caso, pues deséchalo, déjalo, ¿verdad? Déjalo porque ya está viciado, ya está errado, pues es Dios quien se va a encargar de eso. ¿Verdad? Entonces le dice, deséchalo. Dice acá, le da la orden, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Está condenado por su propio juicio. ¿Verdad? Entonces ahí le da esa indicación el apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? Para que corrija esa iglesia, para que instruya correctamente, ¿verdad? Y para que los motive a que pueda realizar esas acciones. Ahora para finalizar el 13-14, dice así, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, ¿verdad? Aquí mismo nos está diciendo, cuando nosotros practicamos las obras de ayudar a nuestro prójimo, de tener ese amor, de ser bondadosos, de ser misericordiosos con la persona, que son los frutos del Espíritu, entonces eso va generando, va creciendo el fruto, ¿verdad? Por eso dice aquí, para que no queden sin fruto, ¿verdad? Para que tengan necesidad, cuando tengan necesidad. Dice, aprendan también los nuestros, dice, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ayudar a nuestro prójimo en los casos de necesidad, ser compasivo, ¿verdad? Tener esa misericordia con el otro, mostrar esa bondad, ayudar al otro, porque cuando nosotros tenemos necesidad, así mismo pues se nos va a retribuir eso. Y cuando nosotros somos así, nuestro fruto espiritual va creciendo, se nos va formando en nosotros. La manera de cómo nuestro fruto va a crecer en nosotros o va a dar a luz en nosotros es realizando ese tipo de obra, pero no de obra aquella para exhibirse, sino que la obra que trae los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces esta es la palabra que nosotros hemos estudiado ahora acerca de Tito. Tito, que fue considerado como un hijo espiritual, un discípulo del apóstol Pablo. Ahora nosotros, Filemón, esa la vamos a ver la próxima semana, te espero aquí, ¿verdad? A la misma hora, el día martes, que estamos estudiando estas cartas paulinas, ya solamente nos queda uno, y vamos recordando, ¿verdad? Que estas personas, Timoteo y Tito, son sus discípulos.
Oh, gloria a Dios. No sé si todavía está. Se cortó ahí un poquito, ¿verdad? Pero entonces vamos a seguir aquí, dice, ¿verdad? Lo último que te quería decir es que el apóstol Pablo se estaba despidiendo y por eso estaba delegando a estas personas, ¿verdad? Para que se hicieran cargo de las iglesias que él había levantado en todas esas partes del mundo. Así es que muchas gracias por tu atención. Vamos a orar a Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha permitido aprender ahora de cómo se organiza. Y esto no solamente lo puedes ocupar tú que dices, bueno, pero yo no soy pastor, no tengo iglesia. Pues sí, pero esto tú lo puedes ocupar también en tu vida, en tu vida personal, lo puedes ocupar en el lugar donde tú trabajas, cómo organizar, ¿verdad? Todo lleva un orden, ¿verdad? Organizar, enseñar, instruir y luego que a ponerlo en práctica. O sea, son 3 puntos bien importantes, 3 aspectos bien interesantes, ¿verdad? El diagnóstico, ¿verdad? De cómo vas a organizar, se necesita el diagnóstico. Entonces, todos estos puntos no solamente se pueden aplicar a una iglesia, también se pueden aplicar a una empresa, ¿verdad? Entonces, nos sirve también para ello. Así que vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por este momento tan importante que nos has regalado, Señor, de tu palabra, para poderla, Señor, asimilar en nuestro corazón. Señor, permite, Señor, que cada persona que haya escuchado este mensaje y la que va a escuchar, Señor, pueda, Señor, poner en práctica esto que ha escuchado en este momento. Que esta palabra crezca, Señor, que esta semilla germine en cada uno de sus corazones. Gracias, bendito Rey, por la palabra que nos has dado. Bendice a cada familia, bendice sus hogares, solventa cada una de sus necesidades. Si alguien está enfermo ahorita, Señor, restaura esa salud, Señor, sana a aquel que está enfermo en este momento, Señor, levántalo de sus camas, Señor. Y aquellos que están en hospitales también, Señor, te pido que seas tú ahí tocando en esos lugares, ahí en su cuerpo, Señor, ahí donde está en su camilla, ahí, Señor, sánalo, levántalo, restáurale su salud, Señor, para que pueda dar testimonio, Señor, de que tú has hecho la obra en sus vidas. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Muy bien, te mando entonces muchos abrazos, ¿verdad? Ahí donde te encuentras. Te agradezco mucho los minutos que me has regalado, ¿verdad? Y acordémonos, la palabra pues es para aprenderla, para guardarla y también para ponerla en práctica. Así es que ha sido un gusto haber estado contigo en este día. Te deseo una feliz noche, que el Señor te guarde, te proteja, ¿verdad? Y te conceda un descansar tranquilo, ¿verdad? Y mañana puedes amanecer con esas energías, ¿verdad? Para iniciar un nuevo día. Así que muchas gracias por tu atención y nos vemos a la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.